No me gusta la respuesta. Ya le tomamos. Es 31. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah! Podrán cortar todo. ¿Quién era el que estaba exponiendo lo de los ácidos biliares? Nada más vamos a retomar ese pedazo. Yo. Sí, no más que como que siento que nos quedamos ahí, porque nada más vamos a puntualizar cuáles son los primarios y los secundarios. Y nos vamos al tema de aminoácidos. A ver, los aspectos químicos no los vamos a ver ya casi nada. Y esto como que siento que no nos quedó bien claro en la clase pasada. Todo el mundo sabe para qué son los ácidos biliares. Para degradar. No, reguladores metabólicos. No, para eliminar el colesterol. O sea, ayudan a solubilizar las grasas y son una forma también de excreción de colesterol. El colesterol, una parte se puede excretar tal cual, o sea, como colesterol que va a ser transformado por las bacterias intestinales, y otro porcentaje se va a excretar en forma de ácidos biliares que se pueden conjugar con iones, algunos iones metálicos, y entonces los conocemos como sales biliares. ¿Okay? Lo único que siento que no nos quedó claro era la cuestión de la síntesis. No me interesa que se aprendan todas las síntesis, pero sí vamos a ver a qué le llamamos ácidos biliares primarios y a qué le llamamos ácidos biliares secundarios. Todo parte obviamente del colesterol, y esta enzima, que es la primera de la vía, que es la 7-alfa hidroxilasa, va a ser la más importante en toda la síntesis de ácidos biliares porque es la que va a estar sometida a mecanismos de regulación. ¿Okay? A partir del colesterol vamos a obtener diversos compuestos y vamos a llegar, por un lado, acá lo tenemos a esto que se llama colilcoenzima A y a este que se llama queno-desoxicolilcoenzima A. Quitándole la coenzima A, esto se transforma en ácido cólico y ácido queno-desoxicólico. Esos serían los ácidos biliares Primarios. ¿Ok? Ácido cólico y ácido queno-desoxicólico. Ahora, resulta que ellos, para irse hacia el intestino, o sea, para salir ya hacia la bilis, ellos no van a salir como ácido cólico y queno-desoxicólico, sino que van a salir conjugados con taurina y con glicina. Entonces aquí lo tienen. Por ejemplo, el cólico, si se conjuga con taurina, nos da el ácido taurocólico, y si se conjuga con la glicina, nos da el ácido glucocólico. Y lo mismo pasaría para acá, el ácido queno-desoxicólico se puede conjugar con taurina y nos da el tauro queno-desoxicólico, y si se conjuga con glicina nos da el gluco queno-desoxicólico. Entonces, en realidad, en esta forma y en esta, es decir, conjugados con taurina y con glicina, es que ellos se van a ir hacia la bilis. En la bilis van a llegar al intestino, ¿ok? Y en el intestino va a ocurrir la reacción inversa. Va a ocurrir primero la desconjugación, o sea, los vamos a separar otra vez de la glicina y la taurina, y va a ocurrir una deshidroxilación. Empezaba esta vía con una hidroxilación y ahora vamos a hacer una deshidroxilación en el mismo carbono, en el carbono 7. Y eso nos va a dar origen al ácido litocólico, aquí lo tienen, y al ácido desoxicólico. Estos dos son los que se conocen como ácidos biliares secundarios, ¿ok? Y ya se generan a nivel intestinal. ¿Litocólico y cuál otro? Desoxicólico. Esos son los ácidos biliares secundarios. Se desconjugan en el intestino. Y se deshidroxilan en el intestino. Y se conjugan en el hígado. Y se conjugan en el hígado. Esto ya lo habíamos comentado en la clase pasada, que el mayor
siempre mantiene lo que se llama un pool, o sea, una cierta concentración de ácidos biliares prácticamente constante. Entonces, lo que va a suceder es que dependiendo de la cantidad que se excrete a nivel intestinal, es la cantidad que el hígado va a resintetizar de esos ácidos biliares. Y ellos pueden dar la vuelta por la circulación enterohepática hasta un máximo de 10 veces. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Más o menos es como su vida media, digamos, su tiempo de vida. De los ácidos primarios. Los secundarios, porque ya son los que se van a regresar del intestino hacia lo que es el hígado, y esa vuelta en el hígado obviamente van a volver a pasar a primarios porque hay que conjugarlos otra vez y demás, pero ellos pueden estar en esa circulación enterohepática hasta un tope de 10 veces, ¿ok? Y el hígado siempre mantiene una cantidad constante de esos ácidos biliares. Para mantener esa cantidad constante, la enzima que va a estar controlada, que va a regular la síntesis de ácidos biliares, es la primera, como ya les había dicho, la 7-alfa hidroxilasa. ¿Y quién la va a controlar de manera importante? A ver si entienden lo que dice. Los ácidos biliares que se van a regresar hacia el hígado se van a unir a este receptor, que se llama receptor farnesoide. Y ellos activan a este receptor. Ahora, ¿este receptor qué función tiene? Bueno, este receptor lo que hace es que se une al gen que da origen a la 7-alfa hidroxilasa y lo inhibe. Entonces, cuando hay regreso de ácidos biliares hacia el hígado, esos ácidos biliares activan a este receptor que funciona como un factor de transcripción, se une al gen que da origen a la 7-alfa hidroxilasa e inhibe la transcripción del gen. ¿Sí? Entonces, ¿un inhibidor sería el receptor? El inhibidor sería como tal el ácido biliar, pero la inhibición se da uniéndose a ese receptor, y ese receptor actúa como un represor de la transcripción del gen de la 7-alfa hidroxilasa. Entonces, una cantidad elevada de ácido biliar reprime su síntesis. Así es. Ahora, ¿qué otras cosas nos dicen? Que la 7-alfa hidroxilasa también puede estar incrementada, ¿por qué? Por los niveles del colesterol. O sea, el colesterol puede funcionar como un activador de la 7-alfa hidroxilasa. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica de esto? Pues para eliminarlos más rápido. Claro. Si yo tengo más cantidad de colesterol, entonces la vía de excreción también tiene que estar como aumentada. Entonces el colesterol es un activador de la 7-alfa hidroxilasa. Y las otras regulaciones van a ser regulaciones hormonales. Por las dos hormonas que ya habíamos mencionado, insulina y glucagón, y también por la hormona de la tiroides y por los glucocorticoides. Por lógica, ¿qué efecto pensarían ustedes que tiene la insulina sobre la síntesis de ácidos biliares? La estimula. La insulina y la hormona de la tiroides van a ser estimulantes de la 7-alfa hidroxilasa y por lo tanto de la síntesis de ácidos biliares. Y el glucagón y los glucocorticoides van a tener efecto contrario, van a ser inhibidores de lo que es la 7-alfa hidroxilasa. ¿Okay? Y en este caso no venía el mecanismo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, con esto de la excreción del colesterol nosotros llegamos a lo que es el último capítulo dentro del lipidus. Y ya vamos a entrar entonces a lo que son el metabolismo de los compuestos hidrogenados, que son aminoácidos y ácidos nucleicos. Entonces vamos a empezar hoy con lo que es la biosíntesis de los aminoácidos que se conocen como no esenciales. A ver.
que traje la de Europa en la semana de la Y eso para mí significa nada. Adelante. Bueno, es para hablar de los tipos de diferencia de los aminoácidos esenciales en la dieta. Bueno, los estados de diferencia puede ser cuando a un niño se le receta y se le No es de diferencia, es de deficiencia. Bueno, es cuando a un niño se le receta y se le va a suministrar la dieta de parinacea, que es con poca proteína. También nos habla de los signos, uno de ellos es el síndrome del intestino corto, que carece de la capacidad para... Entonces vamos a tener un seminario sobre enfermedades asociadas a defectos en el metabolismo de aminoácidos, entonces ahí vamos a hablar de esto que le está mencionando. Marasmo. Se llaman recursos Es, se lo anoto, lo digo así, bueno, es Valentina, Isabela, Leonardo y bueno, a ver, vamos a ver, ¿dónde se cortaron? Nada más que lo diga. Sí, que lo, ay, pero que lo diga, que lo diga. A ver, tranquilos. Primero, ¿qué va a significar para nosotros esenciales y no esenciales? Exactamente. Es que esencial o no esencial no implica si son más o menos importantes. Lo único que significa es si los podemos o no los podemos utilizar. Los que son esenciales quiere decir que nosotros no tenemos vía de síntesis para ellos y por lo tanto los tenemos que ingerir en la dieta. Y los no esenciales son aquellos que si los ingerimos en la dieta es lo ideal, pero si no, tenemos vías de síntesis en las células a partir de los cuales los podemos obtener. Aquí nada más quiero hacer algunas consideraciones. La arginina solamente se considera un aminoácido esencial durante el crecimiento. O sea, si nosotros fuéramos a hablar ya de individuos adultos, la arginina se transforma en un aminoácido no esencial. Quiere decir que durante la etapa del crecimiento, digamos, las vías que tenemos para su síntesis no son suficientes. Entonces necesitamos un abasto externo. Pero ya en un individuo adulto la arginina se transforma en un aminoácido no esencial. Lo otro que les quiero comentar son estos dos que están aquí. La hidroxiprolina y la hidroxilisina en realidad no forman parte del bloque básico que nosotros siempre mencionamos de 20 aminoácidos, porque en realidad ellos no vienen codificados genéticamente. La hidroxiprolina es un derivado de la prolina y la hidroxilisina es un derivado de la lisina. Entonces, si realmente fuéramos a ser estrictos, estos no debemos de considerarlos dentro de la lista de aminoácidos, por eso la cuenta no les va a dar. Entonces, estos dos realmente no vienen codificados genéticamente. Uno es derivado de la prolina y el otro es derivado de la lisina. ¿Ok? Bueno, continuando, dice que las vías metabólicas largas forman los aminoácidos esenciales. Entonces, por lo tanto, los esenciales son los más largos, esos no producimos en la dieta y por lo tanto necesitamos más ATP. Entonces dice, si un nutriente específico, estos podemos adquirirlos pues en la leche, en los huevos, carne y todas esas cosas. Un organismo que puede sintetizarlo transferirá o profiere a su descendiente la información de genética y esto va a tener un valor negativo de supervivencia. Y dice que en vez de poder ser negativo, pues, no, o sea, no es nulo porque va a necesitar ATP para lo que es el DNA. A ver, mira, me parece trabalemos. O sea, necesitamos... Tienes una tablita, hay una tablita que viene esa. Entonces, a ver, coméntala. bueno, aquí podemos ver que los esenciales, como son los que no producimos, van a necesitar por lo tanto más enzimas, por eso aquí podemos ver que... Pero es que eso que tienes, si son esenciales es porque no los producimos. Ajá. Ahora, lo que pasa es que lo de la parte izquierda corresponde a células procariotas. Las células procariotas sí tienen la capacidad de síntesis de muchos de estos aminoácidos que para nosotros son esenciales. Pero el problema es que requieren para la síntesis de cada uno de ellos muchas enzimas y gran contenido de ATP.
Entonces, esto evolutivamente se considera menos desarrollado, porque si es demasiado lo que me cuesta a mí producir un aminoácido, entonces adaptativamente lo que más me conviene es adquirirlo del medio, para que mi célula no tenga que invertir tanta energía en sintetizarlo. Entonces ahí tienen una comparación entre procariotas y eucariotas, así es. Fíjense cómo ellos pueden sintetizar estos aminoácidos, pero vean cuántas enzimas requieren, y ahí no viene el costo de ATP, pero el costo de ATP es muy elevado para sintetizar cada uno de esos aminoácidos. Pues ya, entonces, por la ventaja, decía el libro, en cuanto a supervivencia, para detener la formación de ácidos va a ser más fácil y ya se va a perder la necesidad para hacerlo más difícil. Y pues ya aquí podemos ver la tabla, ya la ven en su libro con más calma, pero pues así es. Sí, es que es un tema muy corto este. Nosotros ahorita vamos a ver cómo se sintetizan los aminoácidos que consideramos como no esenciales. Pero algunas de las reacciones que vamos a analizar hoy nos van a servir también para el siguiente tema, que es de catabolismo de aminoácidos. Entonces yo les voy a ir diciendo cuáles son las que me interesan mucho, porque no solo tienen que ver, insisto, con la síntesis, sino también con el catabolismo o con el movimiento de nitrógeno dentro de nuestro cuerpo. Esta reacción de la glutamato deshidrogenasa es de las más importantes. En primer lugar, nos va a permitir sintetizar glutamato. ¿Y lo vamos a hacer a partir de qué? ¿Esto quién lo va a donar? El ciclo de Krebs. El alfa-cetoglutarato es un intermediario del ciclo de Krebs, o sea que la síntesis de estos aminoácidos depende de que el ciclo esté funcionando. ¿Qué más voy a consumir aquí? NADPH como agente reductor y un grupo amino libre. ¿Ok? Cuando nosotros estemos hablando de la degradación de los aminoácidos, vamos a ver que este nitrógeno básicamente puede venir de cualquier aminoácido que lo esté liberando. Y vamos a ver también que el glutamato va a ser un punto de entrada muy importante a lo que es el ciclo de síntesis de la urea. Entonces, esta reacción no solo la vamos a utilizar para la síntesis del glutamato como tal, sino para las reacciones que están relacionadas con el catabolismo. Entonces, aquí esta la voy a ir poniendo. La debemos de conocer, aunque sea en general, de alfa-cetoglutarato. Vamos a pasar a glutamato, por acción de la glutamato deshidrogenasa. Y bueno, ya les están diciendo que requerimos NADPH y obviamente un grupo amino libre. ¿Ok? ¿Sí se ve este plumón? Como que no. No, tengo otros acá. A ver, préstamelo, porque si no, no se va a ver nada. Yo creo que esto ya Ya no les eches baba. Ya no les eches baba. Dile, no, Jorge. a ver si quieres ir avanzando. Entonces la siguiente es la glutamina. Aquí va a ser la migración de glutamato hacia glutamina. Y esto va a ser catalizado por la glutamina sintetasa. Entonces aquí va a comprender la formación intermedia de gamma-glutamilfosfato. Y aquí, después de la unión ordenada de glutamato y ATP, aquí glutamato ataca a gamma, afecta gamma fósforo, que es del ATP, y entonces va a llevar a la formación de gamma glutamilfosfato y ADP. Es que esa es una reacción que pasa por un intermediario, que es
intermediario fosforilado. Y luego de ahí es que vamos a pasar a lo que es la síntesis de glutamina. El mecanismo a mí realmente no me interesa mucho, pero sí me interesa. Primero, que podemos obtener glutamina a partir de glutamato. ¿Qué vamos a necesitar para esto? Otro grupo amino libre, y vamos a necesitar energía. El magnesio, acuérdense que siempre acompaña al ATP. Vamos a necesitar energía, y la enzima se llama glutamina sintetasa. Fíjense. La glutamina para nosotros va a ser muy importante porque el movimiento de nitrógeno entre órganos se va a dar básicamente en forma de glutamina. Porque si ustedes se fijan, por las características que tiene este aminoácido, él puede transportar simultáneamente dos grupos aminos. Acuérdense que nosotros no podemos mover el nitrógeno libre en la sangre porque es neurotóxico. Entonces, el principal vehículo para mover a ese nitrógeno en la sangre va a ser la glutamina. Entonces, esto no solo tiene importancia como síntesis del aminoácido tal cual, sino también por el papel que va a tener la glutamina para el movimiento de nitrógeno en nuestro organismo. ¿Hasta ahí estamos todos? Entonces, estos son dos aminoácidos que finalmente se derivan de un intermediario del ciclo de Krebs, que es el alfa-cetoglutarato. Y el siguiente es la asparagina. Aquí pasa. No. Te falta el aspartato. Esa es la línea y el papel. Así es que las paraginas se derivan de las aspartato. Primero hay que ver de dónde sale el aspartato. Díganle al bello durmiente. A ver, entonces, primero las aspartato y la. Bueno, aquí va a ser una transformación de piruvato y esta va a formar la alanina. Y se dice que debemos similar en la formación de oxalanilato para formar aspartato. Miren, nosotros ya habíamos comentado alguna vez, claro que seguro ya no se acuerdan, lo que eran las reacciones de transaminación. Las reacciones de transaminación van a ser muy importantes en todo lo que tiene que ver con movimiento de nitrógeno, entonces vamos a recordarlas. Lo que yo necesito para una reacción de transaminación es un aminoácido que va a ser el donador. ¿Donador de qué? El grupo amino, ¿ok? Vamos a llamarle aminoácido 1. Voy a necesitar un alfa cetoácido que va a ser el aceptor del grupo, ¿ok? Le vamos a poner un 1 a este también. Las reacciones de transaminación son reversibles, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Cuando el aminoácido dona su grupo amino, o sea, él lo pierde porque lo va a donar, él se transforma en un alfa cetoácido. Y el alfa cetoácido que recibe al grupo amino, entonces se transforma en un aminoácido. ¿Ok? Esa es la reacción general cada vez que nosotros hablamos de transaminación. Vamos a verla entonces aplicada al caso que estamos viendo aquí, que es de piruvato a alanina, que de hecho ya lo habíamos comentado cuando nosotros estudiamos el ciclo de la alanina. Fíjense, aquí el piruvato sería el alfa cetoácido. ¿Ok? Y el glutamato, por ejemplo, puede ser el donador de ¿qué? Del grupo amino. Entonces, el piruvato lo recibe y se transforma en alanina. ¿Sí o no? Y el glutamato que lo cedió se va a transformar en lo que le da origen a él, que es el alfa cetoglutarato. O sea, el que da se queda en alfa cetoglutarato. En este caso en alfa cetoglutarato, porque el glutamato, el alfa cetoácido que le da origen es el alfa cetoglutarato. Ya lo tienes. A ver, se la voy a poner esta aquí porque ahí hay dos reacciones de transaminación. Vamos a ver. Sería el donador del grupo amino, que ¿quién va a ser? Glutamato. ¿Okay? El aceptor del grupo amino, que va a ser el
piruvato. Este es el aminoácido y este es el alfa cetoácido. ¿Ok? El glutamato que dona el grupo amino se transforma en el alfa cetoácido que le dio origen, que es el alfa cetoglutarato. ¿Ok? Y el piruvato que recibe el grupo amino se transforma entonces en alanina. Este sería el otro aminoácido y este sería el otro alfa cetoácido. ¿Sí está claro? Ahora, ahí yo tengo otra opción, vamos a verla. Que el piruvato que el donador sea el aspartato, ¿sí? El aceptor va a ser el piruvato. Entonces, el aspartato que lo pierde se transforma en ¿qué? En oxalacetato. Y el piruvato que lo recibe se transforma en alanina. ¿Estamos todos ahí? ¿El aspartato fue a oxalacetato? Oxalacetato. Ahora fíjense, si yo esta reacción de transaminación, en vez de llevarla de izquierda a derecha, la llevo de derecha a izquierda porque es reversible, yo estoy sintetizando otro aminoácido no esencial que es el aspartato. Entonces, con estas dos reacciones de transaminación yo tengo la síntesis de aspartato o de alanina. ¿Sí? Dependiendo en qué sentido yo vaya en este caso. ¿Sí está claro? Entonces yo puedo decir que el aspartato se deriva del alfa-cetoácido, que es el oxalacetato, que también va a ser donado por quién? Por el ciclo de Krebs. ¿Ok? Y la alanina se deriva de qué alfa-cetoácido siempre? Del piruvato. ¿Sí está claro? Entonces piruvato va a dar origen a alanina, oxalacetato va a dar origen a aspartato a través de estas reacciones de transaminación. ¿Me puede repetir eso, doctora, por favor? El piruvato va a dar origen a alanina. Ajá. Y el oxalacetato va a dar origen al aspartato. Entonces, en la reacción de la asparagina, aquí va a ser la conversión de aspartato en asparagina, y esta va a ser catalizada por la asparagina sintetasa. Y dice, bueno, aquí va a haber un intermediario que involucra la formación de un intermediario que va a ser el aspartilfosfato, y que la hidrólisis acoplada al tirofosfato inorgánico que hace al fosfato va a ser por la tirofosfatasa, y esto va a asegurar que la reacción sea favorecida con más fuerza. Ok. Aquí a quién tenemos, fíjense. Aquí ya voy a requerir la incorporación de otros aminoácidos para poder llegar a lo que es la asparagina. Fíjense que la reacción va a ser. ¿Alcanzan a ver si lo bajo acá abajo? Es el mismo aspartato. Va a reaccionar con quién? Entonces LN. ¿Ustedes saben lo que es? Deberían de. ELN. Glutamina. A estas alturas no se sabe el nombre. El aspartato va a reaccionar con la glutamina. Él va a ser el aceptor del grupo amino y este va a ser el donador del grupo amino. ¿Qué nos va a quedar? El aspartato que recibe el grupo amino se transforma en ¿qué? En asparagina. Y la glutamina que pierde un grupo amino, aquí digamos al revés, si la glutamina pierde un grupo amino, lo que me da entonces es glutamato. ¿Ok? Y esta reacción es por la asparagina. Síntese. ¿Sí? Estas reacciones se dice que están catalizadas por una, ¿Todavía? se llama alanina aspartato aminotransferasa. Las aminotransferasas y las transaminasas es lo mismo, son los nombres que se le dan a un
aspartato, aminotransferasa. La glutamina al perder lo asociado al glutamato. Claro. ¿Hasta ahí estamos todos? Vamos a salir en receso. Aquí lo que voy a requerir es un 3. Fosfoglicerato, que ya me están diciendo que es un intermediario de qué vía? De la glucólisis. ¿Ok? De la glucólisis. Y voy a requerir un aminoácido que básicamente puede ser cualquiera, que va a ser el donador del grupo amino. Y esto me va a dar serina y el alfa-cetoácido correspondiente, dependiendo de qué aminoácido fue el que donó el grupo amino. Claro que esto es algo reducido porque fíjense que hay algunas reacciones intermedias, ¿ok? Pero en términos generales eso es lo que requiero. 3 fosfoglicerato, un donador del grupo amino, voy a obtener serina y voy a obtener el alfa-cetoácido correspondiente dependiendo de qué aminoácido fue el que donó el grupo amino. Por eso al final les dicen que transaminación y desfosforilación forman lo que es serina. Este es irreversible. Ahí está. ¿Puedo dar un maíz así rapidito? Bien. De una vez les voy comentando que es la forma activa del ácido fólico. Tetrahidrofolato. Entonces, a partir de la serina yo puedo obtener lo que es la glicina únicamente utilizando como una coenzima lo que es el tetrahidrofolato. ¿Okay? Es una reacción de reducción. Y la otra opción es la síntesis de glicina a partir de un elemento que nosotros ya conocíamos, que está por ejemplo en los fosfolípidos, que es la colina. Una serie de reacciones que no me interesa que se las sepan todas, nos van a llevar a lo que es la síntesis de glicina. Entonces, aquí podemos tratar de serina, podemos llegar directamente a lo que es glicina, u otra manera de obtenerlo es a partir de la colina. Entonces aquí ya estamos hablando de 2 aminoácidos más, la glicina y la serina. Son los 2 que ya vimos cómo se obtienen. Bueno, yo voy a continuar con lo que es la prolina. La prolina surge a partir de la síntesis a partir del glutamato, y se emplean reacciones similares para la catálisis de la prolina, en donde el glutamato fosfato es intermediario. Sí, ahí tienen la síntesis de lo que es la prolina. Y insisto, es imposible que ustedes se van a aprender de memoria la vía de síntesis de cada uno de los aminoácidos. Lo que sí me interesa es que sepan quiénes son los precursores. En este caso, para yo obtener prolina, voy a necesitar un aminoácido que ya vimos cómo se obtiene, que es el glutamato. Entonces, simplemente esa es la parte que me interesa, que a partir de glutamato, nosotros podemos obtener lo que es la prolina, ¿ok? Que sería otro de los aminoácidos esenciales, no esenciales. Sigue la cisteína. En se forma a partir de metionina, que es esencial. La metionina pasa a homocisteína.
se combina con la serina para formar cistateonina. Y este se hidroliza para formar cisteína y homoserina. Y dice que aquí el azufre de la cisteína se deriva de la metionina. Correcto. Y el esqueleto del carbono de la serina. Correcto. Miren, de los 20 aminoácidos que nosotros tenemos, solamente hay 2 que tienen azufre. La metionina y la cisteína. Azufre, sí. La metionina, ya vimos que es un aminoácido esencial, o sea, a fuerzas lo tenemos que ingerir en la dieta. Y la síntesis de la cisteína depende de que yo haya ingerido en la dieta metionina. O sea, en este caso no es como en estos, por ejemplo, que yo puedo tener, por ejemplo, aquí la prolina, yo la puedo sintetizar a partir del glutamato y el glutamato también lo puedo sintetizar. En este caso no, la metionina yo la tengo que ingerir en la dieta para que yo pueda llevar a cabo lo que es la síntesis de la cisteína. Y voy a requerir de otro aminoácido que es la serina, pero ya vimos que la serina también la podemos obtener, o sea, es un aminoácido no esencial. ¿Sí? ¿Les queda claro? Bueno, entonces aquí tenemos otro aminoácido que sería la cisteína. La tirosina. Este viene de la fenilalanina por medio de la fenilalanina hidroxilasa, que no es reversible. Esta enzima tiene dos actividades. La primera es la reducción de oxígeno en agua y de fenilalanina a tirosina, y la segunda es la catálisis de NADP. Miren, aquí tenemos otro parecido al anterior. La fenilalanina es un aminoácido esencial, o sea, lo tengo que ingerir en la dieta. Por lo tanto, la síntesis de tirosina depende de que yo haya ingerido fenilalanina. Esta enzima, la fenilalanina hidroxilasa, nosotros la vamos a volver a retomar en el seminario porque la enfermedad más común que existe asociada al metabolismo de los aminoácidos es la fenilcetonuria. Y la fenilcetonuria, la enzima que está afectada es la fenilalanina hidroxilasa. Entonces los fenilcetonúricos tienen dos problemas. Número uno, no pueden metabolizar la fenilalanina porque la primera enzima para metabolizarla es esta. Y número dos, tampoco pueden obtener tirosina. O sea, a fuerza la tienen que ingerir en la dieta porque pierden también su capacidad de síntesis. O sea que la deficiencia de esta enzima afecta al metabolismo de la fenilalanina y a la síntesis de la tirosina. ¿Ok? Bueno, las hidroxiprolina y la hidroxilisina. Lisina. Hidroxilisina. Estas se encuentran principalmente en el colágeno. Como no hay un RN para un aminoácido hidrolizado, no se incorpora en la síntesis de proteínas. Estas surgen de la prolina y la lisina, que se unen a un péptido, después se hidrolizan por la prolil hidroxilasa y la lisil hidroxilasa, que estas son oxigenasas que tienen una función mixta. Estas se encuentran en piel, músculo estriado y heridas de granulación. También necesitan oxígeno, escorbato, hierro y alfa-cetoglutarato. Esto igual yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero lo vimos cuando estudiamos lo que era colágeno. La prolina y la hidroxilisina son derivados de la prolina y de la lisina. De hecho, se sintetiza lo que son las cadenas del colágeno y algunas de las prolinas y de las lisinas, una vez que ya está sintetizada la cadena, se modifican para dar hidroxiprolina o hidroxilisina. Y estas lisil hidroxilasa o prolil hidroxilasa, que es como se llaman las enzimas, son dependientes de ácido ascórbico, de vitamina C. Entonces, cuando nosotros tenemos una carencia de vitamina C, lo que va a pasar es que no podemos sintetizar esto. ¿Sí? Y el colágeno tiene una elevada cantidad de estos aminoácidos. Entonces, lo que vamos a obtener es un colágeno inestable, exactamente,
porque incluso entre los residuos de lisina, yo no sé si ustedes se acuerdan, se formaban los enlaces covalentes que iban a unir a las tres cadenas del colágeno y le daban estabilidad. Entonces lo que voy a tener es un colágeno inestable con una estructura que no es la adecuada, y eso está asociado a la enfermedad que se conoce comúnmente como el escorbuto, que da sangrado de encías. Ok, entonces hidroxiprolina y hidroxilicina, acuérdense que les dije que no son de los 20 aminoácidos codificados genéticamente, ellos son una modificación, y la síntesis de ambos es dependiente de vitamina C. ¿Ya? Pero se ha visto que si nosotros suministramos el alfa-cetoácido que les da origen, la célula como que tiene la capacidad de sintetizarlo, pero esto tiene que ser un suplemento, digamos, alimenticio que yo dé de manera externa, en grandes cantidades como para poder estimular la síntesis. Pero tiene el problema de que el costo energético es extremadamente grande. Entonces realmente para nosotros se siguen considerando valina, leucina y isotreucina como aminoácidos esenciales. ¿Okay? Hay que incluirlos en la dieta. Y esta reacción catalizada por la... Esto es otra cosa. Esto ya estamos hablando de otra cosa. ¿Qué cosa es la selenocisteína? Aquí se lo menciono adelante. Hablo de la selenocisteína y... Entonces deja la figura para después, porque esta es la reacción de conformación. Y bueno, pues ahí es donde dice que es poco común en las proteínas y está presente en el sitio activo de las que catalizan las reacciones de redes. Y esta también mencionaba que se conocen al menos 25 selenoproteínas en los seres humanos, y la selenocysteína, bueno, hidroredoxina reductasa, bueno, la selenocysteína está presente en varias enzimas de los seres humanos, como ya mencioné. ¿Se acabó la prepa? Y son algunos ejemplos como la hidroredoxina reductasa, la reductasa y la de teodasa. La de teodasa ustedes a lo mejor la conocen. Pues deberían ser. Ah, T3 y T4, sí, sí. Exacto. Esa enzima es una selenoproteína. Y la glutatión peroxidasa y la tiorredoxina reductasa también son selenoproteínas y son parte de los mecanismos antioxidantes de la célula. Entonces, por eso dicen, por ejemplo, que puede haber aparición de tumores cuando hay deficiencia en estas selenocisteínas, o de otras enfermedades degenerativas. El selenio es de lo que nutricionalmente nosotros conocemos como oligoelementos. O sea, que los tenemos que ingerir en pequeña cantidad, pero es necesario su ingesta, porque si no, estas proteínas que tienen funciones muy importantes no pueden funcionar. Vamos a ver ahorita cómo es que este selenio se incorpora para formar lo que es la selenocisteína, porque tiene un mecanismo que se sale un poquito de lo común. Por eso algunos autores le han llegado a llamar a este aminoácido el aminoácido número 21, porque ahorita vamos a ver que sí algo hay en la información genética que indica dónde se tiene que ubicar una selenocisteína. Y también mencionaba que convierte la tiroxina en tiroxina. Bueno, los deterioros de la selenoproteína se han implicado en la aterosclerosis y se relacionan con miocardopatías por deficiencia de selenio. Y dice que también cuando está presente la selenocysteína participa en el mecanismo catalítico de estas enzimas. La biosíntesis de la selenocisteína requiere cada proteína y luego se modifica. En el caso de la selenocisteína, no. La modificación se va a dar durante el mismo proceso de traducción. Ahorita vamos a ver. Y obviamente para que esto se dé durante la traducción es porque algo genéticamente ya viene codificado. Bueno,
ejemplo, y la imagen que aparece, pero eso aparece arriba. Te hablan de qué codón es el que codifica, te hablan de cómo se da el proceso de incorporación de la selenocisteína. Ah, del. Pero pues, es poco común, bueno, es una pieza poco común en el RNA. Que normalmente es determinación. Codón UGA. UGA. Ahora, lo que se ha visto es que a veces en el RNA mensajero, algunas regiones donde viene este codón UGA adoptan una forma que se llama asatallo, o sea que hacen una estructura parecida a esto dentro de lo que es el RNA mensajero. Y dentro de esa estructura viene el codón UGA. ¿Sí me siguen? Cuando eso pasa, ese codón UGA, en vez de codificar para un codón de terminación, lo que está es marcando un sitio donde se va a introducir una selenocisteína. Entonces, lo que quiere decir es que la introducción de esta selenocisteína no es al azar, sino que un codón que normalmente sirve para dar fin a una proteína, se adopta una estructura fuera de lo normal en el RNA mensajero que hace que él, en vez de funcionar como un codón de terminación, marque que hay que introducir un RNA de transferencia que va a dar origen a selenocisteína, que claro se va a generar, ya quitó ella la presentación, pero por la otra reacción donde decía cómo se incorporaba el selenio. Ajá. Porque nosotros no tenemos selenocisteína como tal, pero la podemos generar. Entonces, eso se dice así como que la selenocisteína se produce mediante se está necesitando al mismo tiempo. La produces obviamente cuando la vas a necesitar, porque si no está presente esta señal, no hay por qué obtener selenocisteína. Pero en comparación, por ejemplo, con la hidroxiprolina, primero se extrae la hidroxiprolina. Lo que pasa es que la formación de la hidroxiprolina y la hidroxilicina es otro mecanismo, porque en la traducción tú lo que pones es prolina y lisina. Y ya la formación de hidroxiprolina y hidroxilicina es lo que se llama post-traduccional. Y aquí no. Aquí ya cuando la proteína sale del ribosoma, ya va a salir con la selenocisteína. Ajá. Porque la señal viene dada por ese codón con una estructura particular. Entonces, por eso algunos dicen que esto puede ser considerado como el aminoácido número 21. Porque aunque no tengo yo selenocisteína como tal, el hecho de que yo la incorpore necesita de una señal que viene genéticamente codificada. ¿Ok? Bueno, entonces esto sería todo ya en la parte de biosíntesis de aminoácidos. Y en la siguiente clase empezamos con el catabolismo, que aquí me toca. ¿Lo del ciclo de Brenner? Sí, para que ya vengan.